Y vamos a la entrevista del día. Saludamos hasta ahora a la senadora Lorena Ríos. Senadora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, de poder hablar un poco de la reforma laboral. Senadora, quiero que primero nos diga cómo se siente después del anuncio de anoche del presidente Gustavo Petro, que va directamente a lo que ustedes negaron de la reforma laboral. ¿Cómo se siente en estos momentos? Bueno, yo me siento muy tranquila porque quiero decirle a todos que el ejercicio de la construcción de la ponencia negativa como senadora ponente fue un ejercicio serio, un ejercicio de estudio riguroso, un estudio jurídico, un estudio constitucional, un estudio académico, un estudio incluso sectorial. Realicé unas mesas técnicas, Luis Carlos. Yo convoqué aquí en la Comisión Séptima a los gremios, a los aprendices, a los sindicatos, al gobierno. Es decir, yo tengo la tranquilidad y de cara al país también les digo, tengo la tranquilidad de haber hecho lo que debía hacer como una senadora responsable de la Comisión Séptima Constitucional. La ponencia evidencia 4 temas estructurales que hacían inviable no solo su continuidad e incluso iniciar su discusión dentro de la Comisión Séptima. La primera era una reforma que era regresiva a los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, una reforma que era inconstitucional, estaba tocando ya el núcleo fundamental de derechos claves dentro del campo laboral, campo del trabajo. Tercero, era inconveniente y en este punto sí les quiero decir que la inconveniencia me permitió en ese diálogo con los diferentes sindicatos, aprendices y miembros, debemos del gremio que estaban interesados en este proyecto de reforma laboral, me permitió explicarles también a ellos directamente que no era necesario todo el andamiaje de la reforma cuando con una ley ordinaria podíamos simplemente ampliar la reglamentación o la regulación que ya hoy estaba prevista en el país. Y lo último que sí definitivamente fue insistente, Luis Carlos, era que nunca contamos con un impacto financiero definido para conocer las finanzas públicas del país, cómo se afectaban, a pesar de las peticiones reiteradas. Es que no es simplemente decir no lo presentaron, es que desde diciembre veníamos solicitando se nos aclarara. Incluso la última mesa técnica que realicé fue la semana anterior, exclusivamente para mirar el tema financiero, y el ministro de Hacienda manda un asesor que pues un poquito subidito, o llamémoslo irrespetuoso con el rol, o también con la función que jugamos como senadores, o tenemos como senadores dentro de la comisión. Al final lo que dijo, estamos proyectando, estamos mirando, y yo solo le decía, es que estamos ya en el tercer debate, esto no estamos empezando un proyecto, es un proyecto del gobierno, no es un proyecto de iniciativa parlamentaria, es un proyecto del gobierno. Entonces, yo les puedo decir muy tranquila y pues muy atenta también Sí. a lo que el día de ayer dijo el presidente Petro. ¿Se siente agredida por lo que dijo el presidente Petro? Lo digo porque el presidente, muchos están interpretando desde anoche, el presidente llama a consulta popular para tratar de ignorar de alguna manera lo que ha hecho la Comisión Séptima del Senado. Llama al levantamiento popular para pasarle por encima a esto que ha hecho la Comisión Séptima del Senado. ¿Usted lo interpreta así o no? Bueno, yo entiendo, la consulta popular es un mecanismo de participación previsto en la Constitución política, el presidente tiene la capacidad de hacerlo, si lo quiere hacer, está en todo su derecho a hacerlo, pero también hay unos procedimientos y un tecnicismo que establece la consulta popular. Entonces, si no se cumplen los procedimientos, pues no hay consulta popular. En ese sentido, tendrá que también tener un concepto favorable del Senado, tendremos, pues, no sé cómo va a ser, cómo se va a desenvolver el proceso, pero aquí hay una constitución política, hay un Estado social de derecho y la constitución rige los procedimientos. Entonces, en ese sentido pues él está en todo su derecho de solicitar la consulta popular. Solo si quiero dejar un mensaje, Luis Carlos. Yo soy miembro de un partido independiente, es decir, yo no estoy en esa pelea polarizada entre oposición y gobierno. Yo siempre he estado en el centro tratando de mediar e incluso con las reformas me he ganado también incluso muchos quines porque yo siempre busco concertar. Pero es que te digo, mira, las 3 reformas de verdad, un presidente que se atrevió a promover las reformas sociales, Colombia necesitaba que se promovieran las reformas sociales, pero háganse bien, que mínimamente cumplan con la Constitución, con la ley y que tengamos un gobierno, unos ministros que hubieran querido concertar. Fueron siempre reticentes a los temas. Entonces, por más de que quisiéramos nosotros sacar adelante las reformas, no se ayudó, desafortunadamente. El gobierno y las primeras ministras, te digo, Luis Carlos, duro el proceso porque no entendieron lo importante que era dialogar.
Senadora Ríos, ahora que el presidente llama al levantamiento social, el discurso que hace anoche hace referencia a lo que él llama el levantamiento social después de la pandemia, terminó en protestas, terminó en desmanes, etcétera. ¿Se siente usted agredida? ¿Le da miedo haber tenido esta postura y que el presidente está llamando socialmente a que la gente se manifieste en contra de lo que ha hecho la Comisión Séptima? Pues Luz Carlos, yo soy una mujer creyente, soy una mujer que entiendo los valores de la verdad, de la justicia, de la rectitud, y yo obré a conciencia y obré de manera correcta. Por lo tanto, se amedrente o me sienta amedrentada por las declaraciones del presidente, pues sinceramente yo tengo mi conciencia tranquila, trabajé como una senadora responsable, trabajé de cara al país, protegiendo también los derechos de los trabajadores y también protegiendo el empleo formal en Colombia y también la clase empresarial. O sea, fui garante de todo en ese sentido. Convoqué a todos, a todas las partes. Entonces, me siento muy tranquila, me siento que si bien se dan estas declaraciones, pues estamos pidiendo, es como la protección que el presidente del Senado sí nos decía el día de ayer, proteger, redoblar el acompañamiento, porque al final también, Luis Carlos, soy mamá, ¿no? Entonces Claro, hay una claro. familia que está de por medio, pero de esto tranquila y bueno, esperemos que en el camino también se pueda bajar un poco este ánimo y solo decirle a los que están en desacuerdo con esta ponencia negativa que la misma se hizo con la rigurosidad. Es decir, no obedece a ninguna polarización ni tampoco a unos intereses de carácter politiquero. Siempre he dicho ese término. Sí. Senadora, el presidente lo pone en términos de los que paran esta reforma laboral es porque no quieren que la señora que tiene el periodo tenga unos días de descanso. Es porque le quieren hacer el favor a los grandes acumuladores del capital, como los pone el presidente, que están del lado de los ricos y no de los pobres, que están del lado de los que tienen plata y no del viejo trabajador. ¿Cómo lo puede entender de una manera racional una persona que no tiene las oportunidades laborales, que siente que debería haber un cambio a su favor y que el presidente lo está poniendo en términos de ¿es así o están en contra de ustedes? Bueno, yo quiero dejar claridad en un tema puntual. Yo soy eh, parte o represento un sector social, no un sector empresarial. Y ese es el primer punto que quiero decir. Yo represento son las problemáticas de las poblaciones vulnerables. Y a ellos solo decirles, hay otros mecanismos que no era la reforma para poder garantizar sus derechos. Hay un marco jurídico ya en el país que se requería era fomentar o complementar la regulación en el Congreso, incluso en el carácter reglamentario por parte de las entidades del gobierno. Y de todos modos, la reforma no estaba dando una respuesta a la formalidad, a la formalización, y tampoco estaba generando el empleo que se estaba indicando. Entonces, mi función es también decir la verdad, y yo estoy obrando con la verdad, pues, Carlos, y ese es como el mensaje a la clase obrera, a la clase trabajadora que se está convocando en este proceso, pero yo sí les quiero decir, no era lo previsto dentro de la reforma, tampoco estaba atacando esos problemas que al final es que nos tienen a nosotros aquí en vilo en el país, las altas tasas de informalidad y desempleo que no se estaban atacando o no se estaban buscando las soluciones puntuales desde la reforma. Senadora, muchísimas gracias por darnos la explicación y el contexto esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos atentos y que sea lo mejor para el país y también que al final nosotros no estamos aquí para generar polarizaciones, sino Y ahora veamos otra perspectiva. Está con nosotros también la senadora Ana Paola Agudelo. Senadora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Senadora, quisiera que nos contara cómo se siente esta mañana después de la intervención del presidente Gustavo Petro anoche, en la cual llama a hacer una consulta popular, llama a un levantamiento en las calles. ¿Cómo se siente usted esta mañana después de la determinación que tomaron en la Comisión Séptima? Bueno, con una tranquilidad total de haber hecho el trabajo de manera muy juiciosa. Es una decisión que tomamos en el partido Mira a raíz de las encuestas que realizamos en todo el país a empresarios de diferentes sectores, de diferentes tamaños, pero también a los empleados. Nosotros, como resultado, ya con el filtro de todas las encuestas,
tenemos un resultado de 20.800 encuestas y eso pues nos da toda la tranquilidad y todos los argumentos de tomar una decisión con calma, una decisión técnica, con unos porcentajes claros. Así que pues estamos seguros que la decisión que tomamos es para salvar y proteger el empleo en el país. Senadora, ¿qué le decían las encuestas sobre por qué no pasar esta reforma laboral? ¿Qué era lo que más le llamaba a usted la atención y que decía, caramba, en estos términos este proyecto de ley es inviable a nuestros ojos? Pues mira que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que cuando se las aplicamos a los empleados, más del 60% de ellos, cuando les decíamos que la pregunta era de múltiples respuestas, si estaba de acuerdo con que se le pagara más en el tema de horas extras, de la hora nocturna, la respuesta era, por supuesto quisiera recibir más, pero quiero garantizar que tenga mi empleo. Otros nos decían, cada vez que llegan este tipo de como de garantías, en mi empresa despiden personas porque la empresa no alcanza a sostener a todos los empleados con toda esta carga. Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención y que vi que había mucha conciencia por parte de los empleados. También ellos nos decían que dentro de, digamos, de lo que más les afectaría, nos hablaron casi el 35% de que les preocupaba que los sindicatos tuvieran acceso pleno a la información financiera de la empresa, que todas las reservas se perdieran. Y esto lo decían tanto los empleados como los empleadores. Y me pareció que fue un ejercicio muy consciente donde las personas nos decían lo que queremos es garantizar que tengamos el empleo. Y esta reforma entonces llevaba a la conclusión de que los empleadores y los empleados concluían que no les estaba garantizando el empleo. Así es, que les ponía en riesgo su empleo. De hecho, el 64% de los empleados que nos contestaron nos decían que evidenciaban una afectación directa tras que se implementaran estas medidas. Y con los empresarios hicimos un trabajo también muy juicioso con los empleadores. Además, fue un escenario muy interesante porque estas encuestas también las veíamos en marco de conversatorios, algunas en algunas regiones y allí se sentaban ambas partes, empleados y empleadores, y los escuchábamos y luego podíamos aplicar esta encuesta. Entonces, realmente que yo pienso que nosotros, por lo que tenemos que trabajar en el país, nos dijeron estas preocupaciones, pero también es importante decir, Luis Carlos, que nos hicieron propuestas. Y yo creo que esas propuestas son muy importantes de cara a que planteemos una reforma laboral con la realidad del país y tenemos que buscar una concertación entre ambas partes. No podemos sobrecargar ni a las empresas ni a los empleados. Tenemos que buscar ese punto intermedio para que realmente generemos empleo. Nuestra tasa de informalidad en el país es muy alta, es del 56%. Y el partido Mira siempre ha trabajado en aras de generar unas rutas de formalización. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar algo que nos va a generar desempleo y la gente va a terminar en la informalidad? Senadora, pero el presidente en su discurso de anoche lo pone en términos de los que no quieren pasar esta reforma es porque están de acuerdo con los empleadores que se vuelven millonarios, abusando prácticamente de los trabajadores. ¿Usted qué le respondería al presidente cuando lo pone de esa manera tan cruel, por utilizar un término? Pues digo con lo que inicié, con la conciencia totalmente tranquila, haber hecho un trabajo muy juicioso, muy técnico. Entenderá Luis Carlos que aplicar más de 20.000 encuestas no es fácil, lo logramos con 3.000 encuestadores voluntarios, líderes de nuestro partido en todo el país. Entonces tenemos la tranquilidad de haber escuchado al pueblo, porque nosotros sí consideramos que hay que escuchar a quienes nos eligen para tomar las decisiones y no tomarlas detrás de un escritorio. Claro que las garantías son buenas, pero nosotros tenemos que conocer la realidad de nuestro país. El mismo Banco de la República, el mismo Consejo Privado de Competitividad, los gremios hicieron unos análisis donde decían que estaban en riesgo casi 800.000 empleos. Entonces, desde luego, eso no nos iba a permitir avanzar y lo que hemos hecho es escuchar al pueblo y con base en lo que nos han dicho, pues hemos tomado esa decisión. ¿Cómo se siente con la propuesta del presidente de hacer una consulta popular al respecto? ¿Siente que los están poniendo contra la pared a ustedes los legisladores cuando llegaron a un trabajo juicioso, democrático en el ejercicio de lo que establece la Constitución?
Pues yo creo que él es autónomo, ¿no? Y tiene sus facultades como las tenemos en el Congreso y nosotros en el legislativo respetamos esa independencia de poderes. Respetamos las leyes y respetamos la Constitución. La Constitución ampara al presidente en tomar esa decisión. Así que, pues, respetamos esa autonomía que él tiene, que él puede hacer esa consulta. Y el llamado es que también se respete al Congreso y que se respete esa democracia. Esa es la democracia. Ahí, y Mm. con los votos se toman decisiones y nosotros que hemos sido minoría política, también muchas veces hemos puesto propuestas y nos han derrotado, pero esa es la democracia, hay que hacer el ejercicio. Senadora, muchísimas gracias por darnos su opinión, darnos algunas luces y explicarnos cómo fue que tomaron esta determinación de manera académica, consultada, trabajada y que no fue algo a libre albedrío. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, un feliz día. Buen día. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.